Bien, bueno, pues buenas tardes. Disculpad estos 2 o 3 minutillos que hemos tenido un fallo técnico y gracias a Dios ya está solucionado. Bueno, gracias a Dios y gracias a los compañeros. Bien, bueno, pues buenas tardes. Yo soy Esther Jiménez de FESIE, Federación de Sindicatos Independientes, centrado en concertada y en discapacidad y formado por profesionales de ambos sectores, para aquellos de vosotros que aún no nos conozcáis. Esta iniciativa forma parte de las acciones que realizamos desde el sindicato para visibilizar el sector de la discapacidad y el trabajo tan valioso y a veces poco conocido de los profesionales que se dedican a la atención a personas con discapacidad y proporcionar herramientas que ayuden a mejorar el servicio profesional. Damos comienzo al segundo seminario online de discapacidad centrado en el cansancio emocional de los cuidadores en el sector de la discapacidad. Detección y estrategias de protección. La ponente será María Brotons Burgos, psicóloga y trabajadora en el centro OMINU. El centro OMINU tiene como misión atender de forma integral a las personas con enfermedad degenerativa, a los mayores y a sus familias, prestando servicios de alta calidad y de forma eficiente, contribuyendo a crear en la sociedad una cultura de cuidado y respeto hacia la dignidad de toda persona. María Brotons es psicóloga general sanitaria, experta en enfoques cognitivo-conductual y sistémico, lo cual le aporta, aparte del desarrollo académico, una maduración y crecimiento personal. El motivo por el que se decanta por la psicología es su interés en atender, acompañar y apoyar a las personas y familias con necesidades específicas a través de un trato cercano y humano, reconociendo el valor intrínseco e individual y actuar en consecuencia. Ha trabajado en procesos psicoterapéuticos de adultos, discapacidad intelectual, infancia, tercera edad y final de la vida. Actualmente ejerce en la Fundación de Servicios Familiares Centro OMINU, orientado a los cuidados paliativos, procesos de duelo y adaptación a los cambios. Y aquí tenemos a María, ya esperando. María, todo tuyo. Mm. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Damos comienzo al seminario. Fenomenal. Pues Esther, muchísimas gracias por la presentación, bueno, a vosotros por contar conmigo y bueno, y a todos los participantes, porque creo que es un tema pues bueno, que es de bastante actualidad y creo que es interesante. A mí me gustaría, más que sea una charla así teórica, verlo como un compartir, ¿no? O sea, es un tema que se puede abrir una conversación muy bonita, ¿no? Sé que hay una Vale. parte que es más teórica y otra parte más de dudas, pero Ujú. bueno, yo voy a intentar también ceñirme a los tiempos. Pero bueno, si a alguno también le gustaría añadir algo, pues bueno, como que por mi parte tiene la... Vale, lo que podemos hacer es que pueden hacer preguntas en el chat y cuando tú acabes te vamos pasando las preguntas, ¿vale? Fenomenal, muy Venga, bien. lo hacemos así. Vale, pues entonces voy a intentar compartir pantalla. Pues como muy bien me ha presentado Esther, me llamo María Brotons y bueno, soy psicóloga y entre otras cosas pues trabajo en la Fundación Centro Ominum de Cuidados Paliativos y bueno, pues tengo el gusto pues de hablar de un tema que la verdad que me parece muy actual y que creo que muchos de nosotros nos podemos sentir pues muy identificados, ¿no? Porque al final pues nos dedicamos a personas, a cuidar a personas y creo que es un tema que nos puede resonar bastante, ¿no? O nos resonará o ya pues conocemos gente, ¿no? Que es esa experiencia de cansancio emocional y en un mundo que la verdad que me parece una pasada, ¿no? Que es el sector de la discapacidad. Entonces, pues bueno, es un tema muy amplio, se podría hablar muchas cosas, pero hay un tiempo limitado, entonces, pues bueno, también adelantarme a que van a ser pues términos muy generales, que voy a dar unas pinceladitas y nada, y que espero pues que sea también un momento de compartir después. A ver, este es el índice que me gustaría seguir. Yo la verdad que planteaba una sesión bastante práctica. Entonces a mí me gustaría ya, como para empezar, pues a que cada uno, pues invitarlos, sobre todo a invitaros a que os pongáis en vuestra situación particular, porque ya he dicho, no voy a hablar de cosas generales, pero me gustaría que cada uno pues pensara un poco pues en su trabajo o en su contexto de cuidado, ¿no? Pues para ver cómo de estas cosas a lo mejor que uno puede llevarse a la práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría seguir este índice. Entonces, voy a empezar primero pues a introducir pues todo lo que significa, ¿no? Todo lo que implica el cuidado,
el perfil de la persona a la que cuidamos, el perfil del cuidador, quiénes somos nosotros, ¿no? Algunos riesgos o algunos a lo mejor factores porque son de protección y nos pueden ayudar, ¿no? En este aspecto. O sea, un poco como hacer esa introducción al mundo del cuidado con sus riesgos y sus oportunidades, ¿no? Luego me gustaría ya enfocarme en la parte que es más, pues la que más nos interesa, ¿no? Que es abordar el síndrome del burnout o del síndrome del cuidador, que a lo mejor habéis escuchado estos dos términos, ¿no? El burnout o síndrome del cuidador, pues con sus fases, con pues, sus manifestaciones, eh, que a lo mejor a alguno le puede sonar alguna cosita o a lo mejor se puede ya haber visto pues en una situación como un poco más intensa, ¿no? A lo mejor cada uno pues le puede sonar distintas cosas, ¿no? Y luego ya por último, ya eso, pues muy enfocado en la puesta en marcha como de mejoras, ¿no? De prácticas que nosotros pues podemos hacer o podemos plantearnos pues para, pues como ante este síndrome o ante este cansancio emocional que podemos vivir, pues de qué manera, ¿no? Podemos pues llevarlo a cabo, ¿no? Algunas claves, ¿no? Y os digo, como me gustaría que fuera un seminario bastante práctico. Muy bien, pues entonces empezamos con el contexto del cuidado, es decir, pues vamos a ver qué nos estamos encontrando, ¿no? A lo mejor pues en esta rama profesional, ¿no? Del cuidado en la discapacidad. Quería empezar, pues bueno, a definir quién es el usuario, ¿no? A quien nosotros cuidamos, seguido de cómo nosotros, pues a lo mejor el perfil del cuidador, pues, pues la normativa, ¿no? Pues, más o menos como quién puede ser el cuidador o qué riesgos tiene, y luego ya pues el contexto laboral. Cuando me propusieron esta sesión, me comentaron que muchos de vosotros, no sé si la totalidad o la mayoría, sois cuidadores profesionales en un ámbito de una institución. O sea, por lo general vosotros no, Síndrome de burnout. si no, no acompañáis a domicilio, no cuidáis a domicilio. Entonces, pero bueno, a lo mejor alguno pues sí que tiene ese perfil o a lo mejor también son Burnout. cuidadores informales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me voy a enfocar más en, en, Síndrome burnout. en vosotros como cuidadores Según Quiropresión. eh, en Ya, instituciones. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, ¿puede ser? creo que ya lo he Sí. silenciado. Muy bien, fenomenal. Muy bien, pues entonces empezamos, ¿no? ¿Quién es la persona a la que cuidamos, ¿no? O sea, ya ahí entramos en el mundo de la discapacidad, que la verdad que vosotros podéis hablar de muchísimas cosas. Yo aquí no soy experta, pero bueno, sí que quería dar pues unas pinceladas de algunas cosas pues que a lo mejor nos podemos encontrar o las más significativas que yo pues he encontrado. También a partir de estudios, todo lo que yo pues voy a comentar, pues he hecho una búsqueda, ¿no? De bibliografía que también luego quien quiera se lo puedo pasar. Entonces, pues bueno, yo ya os digo, ¿no? Todo lo que voy a hablar, pues son a base de estudios, ¿no? Entonces, pues al final, pues lo que se ha determinado, ¿no? En cuestiones de burnout y cuidadores de discapacidad, se encuentran, ¿no? Pues que las personas a las que se cuida con discapacidad, pues tienen un perfil de cuidado crónico, es decir, pues es un tiempo prolongadísimo, ¿no? De toda la vida prácticamente. Entonces, pues esa necesidad de cuidados, además que son muy específicos, son bastante periodos largos en el tiempo. Entonces, pues esto implica, pues ya de entrada, un desgaste físico, ¿no? Y también una manera de interpretar que va a ser un cuidado, eh, pues de largo recorrido, como una maratón, ¿no? Entonces, pues también al cuerpo le prepara, esto nos puede preparar, ¿no? Luego, por otro lado, en el mundo de la discapacidad eh, es un mundo en el que pues, a lo mejor muchos de nosotros así de entrada no hemos vivido desde pequeños, entonces hemos tenido también que adaptarnos a, por ejemplo, a mayor o menor dificultad en la comunicación, es decir, ¿no? Cuidamos a personas pues que a lo mejor el lenguaje verbal, que es el que nosotros pues más utilizamos así de manera eh, pues más directa, pues ellos a lo mejor depende del grado de discapacidad o depende de la casuística, pues se tiene o no se tiene. Entonces es también adaptarse a otro tipo de lenguaje, ¿no? Que también, por lo general, ¿no? Son personas que tienen una pues, hipersensibilidad no más especial hacia lo sensitivo, hacia lo conductual. Entonces, por ejemplo, son personas que a nivel de emocional pueden incluso ser mucho más expertos que nosotros, ¿no? Entonces, esos
cambios a nivel emocional o a nivel conductual o ambiental, pues lo van a sentir mucho más, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, También pensaba, ¿no? Cuando hablamos del mundo de la discapacidad, pues es que cuidamos a personas que tienen una mayor o menor autonomía, ¿no? En las actividades de día a día. Es decir, pues en esas tareas de cuidado, pues vamos a tener pues más o menos colaboración, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también es algo como a destacar, ¿no? Es decir, pues una persona a la que le estoy ofreciendo un cuidado o a la que estoy cuidando, pues si es más colaborativa, a lo mejor el peso, ¿no? de, de lo que son esos cuidados, pues va a ser menor o va a haber una interacción mayor o no, ¿no? O sea, hay más peso que recae sobre mí. Entonces, pues bueno, es también otro aspecto a tener en cuenta. Luego, ya como decía antes, ¿no? Pues si es una persona que tiene pues, más sensibilidad al lenguaje corporal, pues también a los cambios, pues también va a ser así, ¿no? Es decir, pues van a ser más sensibles y a lo mejor a la hora de comunicarlos, pues no lo van a hacer a la manera que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí implica también por parte del cuidador, pues una gestión emocional concreta, ¿no? Y ayudarles también a ellos a la propia gestión emocional. Y luego también veía que el mundo de la discapacidad implica a lo mejor no solo una discapacidad a nivel intelectual, sino que también hay aspectos, ¿no? de físicos, por ejemplo, de manejo de medicación, de manejo de, a lo mejor de otras complicaciones, pues que hace que sea un cuidado como muy complejo y muy completo. Entonces, pues bueno, que tiene sus cosas, ¿no? Y tiene sus retos. Entonces, pues eso también para el cuidador pues también es saber estar atento, ¿no? Y también saber atender a complicaciones que se puedan pues, llevar a lo mejor de manera imprevista. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es un poco como el combo que he visto, ¿no? De factores que aparecen, pues, en concreto con el mundo de la discapacidad. En uno de los estudios bueno, que estuve revisando, se hacía, pues bueno, un análisis sobre cómo los cuidadores percibían pues los síntomas de las personas que cuidaban, que tenían discapacidad. Y los que veían pues, que tenían pues, como de más difícil manejo o se les complicaban más, pues eran estos, ¿no? O sea, a nivel psicológico, pues lo que veían es que les cansaba más o les fatigaba más eh, personas, pues que, por ejemplo, con discapacidad que presentaran ansiedad o que presentaran pues algún tipo de depresión o estado de ánimo pues bastante bajo o apatía, ¿no? Que es esa como falta de motivación para hacer las cosas, que eso por ejemplo a la hora de colaborar en las actividades o promover actividades placenteras para ellos, pues había que tirar un poquito más, o sea, había que estar un poco más atento y adelantarse, ¿no? Entonces, pues eso, pues para los propios cuidadores, pues les parecía, pues, que eran los síntomas como que más les costaba manejar, ¿no? También es verdad las alucinaciones y delirios, ¿no? Cuando una persona a lo mejor no está muy formada en este campo y no sabe cómo actuar, pues bueno, pues también implica, ¿no? Pues un momento como de alerta para el cuidador. Entonces, pues eso justo pues lo veían como síntomas que pueden aparecer y que implicaba mucho desgaste, ¿no? Y luego, por otro lado, los síntomas conductuales, ¿no? Pues aparecía pues que las personas, ¿no? que más difícil se les hacía a los cuidadores, pues eran los que pues, presentaban agresión física o, por ejemplo, cambios bruscos de humor y con gritos, ¿no? O sea, como muy agitados, muy inquietos, ¿no? Y al final, pues es algo que recibe el cuidador y que si el cuidador no tiene un buen manejo emocional o no está bien formado, no sabe cómo contener, pues bueno, pues también implica pues también una tensión para el propio cuidador, ¿no? Las deambulaciones, por ejemplo, por las noches, ¿no? Pues cuando las personas pues no pueden conciliar el sueño y entonces pues deambulan por las noches, deambulan por las habitaciones, la desinhibición sexual, que por ejemplo esto se daba más en varones y a lo mejor en contextos de residencias o de instituciones, ¿no? En el que, pues mixtas, pues bueno, ahí también implicaba para el cuidador pues un estar atento a que no hubiese eh, ninguna dificultad en este aspecto, ¿no? Entre compañeros, entre residentes. Y luego el acaparamiento al cuidador, ¿no? Estos, pues bueno, estos son algunos, no son todos. A lo mejor alguno puede compartir alguno más o menos, pero bueno, esto es pues en base a estudios, pues
qué es lo que los cuidadores mencionaban que les costaba más, ¿no? Manejar. Em, Pienso que esta es como la parte así como más difícil, ¿no? O sea, yo sé que el mundo de la discapacidad no es solo esto, pero sobre todo, pues quería presentar como las posibles dificultades, ¿no? O dentro del cuidado, pues qué es lo que a lo mejor al cuidador pues se le puede hacer más costoso. Entonces, pues bueno, también espero en la parte de preguntas que también contéis vuestra experiencia, si compartís o no, o si pues añadiríais algo, ¿no? Em, Luego, hablando más del cuidador, de la persona que cuida, pues muchos de los estudios pues llegan a conclusiones parecidas, ¿no? Pues que la mayoría pues son mujeres y la media de edad es de 53 años más o menos, ¿no? Con un estado civil variable. Esto pues bueno, es llamativo, lo quería comentar y, bueno, que lo compartiréis o no, pero me parece relevante, ¿no? El señalar esto, pues también para que nos situemos en más o menos los estudios como qué es lo que dicen, ¿no? sobre el cuidador, también partiendo de los retos y de las oportunidades, ¿no? Este estudio, uno de los estudios, me pareció interesante porque señalaba, ¿no? Cómo el cuidador ofrecía un cuidado y cómo se desgastaba o cómo lo llevaba de manera funcional o sea, en cuestión como de cómo interpretaba el cuidado, ¿no? Y que cómo también interpretaba la realidad. Que se hacía más llevadero o no en función de cómo pues, lo interpretaba de manera pues, alejada de la realidad o no, ¿no? Entonces, pues, aparecían pues, estos factores de riesgo o factores pues, que de alguna manera podían complicar más pues, o podían derivar a que hubiese pues, más cansancio o riesgo de cansancio. Entonces, por ejemplo, estos estudios decían que pues, un cuidador pues, que ya presentara, ¿no? anteriormente pues, algún tipo de patología o dificultad a nivel emocional, pues podía dificultar el cuidado, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, presencia de ansiedad o de depresión o de un estado de ánimo pues, bastante bajito o, o, por ejemplo, síntomas de estrés, ¿no? Es decir, pues una persona pues, que ya de base, ¿no? tiene una tendencia a vivir estresada por la vida o de vivir con ansiedad o de, a lo mejor, que tuviera como falta de motivación en general, ¿no? a hacer las cosas. Pues al final el mundo del cuidado pues, es un catalizador, ¿no? Es decir, pues lo que tú vives en tu vida y tu historia personal pues también se va a reflejar en el trabajo, ¿no? Y también, como hemos mencionado, pues ese contexto, ¿no? pues de cuidado que implica pues una formación específica, que implica pues regularse emocionalmente, que implica adaptarse al estilo de comunicación del otro, pues bueno, pues ahí se va en juego, ¿no? Entonces, pues bueno, es relevante, ¿no? Saber que nosotros a la hora de cuidar, pues venimos con la mochila de antes, ¿no? La mochila que tenemos. Entonces, pues estar atentos, ¿no? Luego, por ejemplo, también comentaban pues la edad del cuidador pues podía influir, ¿no? Pues ¿por qué? Pues depende de la etapa vital del cuidador, ¿no? Por ejemplo, antes salía que, que la media de edad más o menos era pues de 53 años. Pues entonces es también interesante ver pues una persona de 53 años más o menos, pues en qué etapa vital está, qué dificultades puede tener y qué seguridades, pues la experiencia previa o el siguiente paso a nivel vital, no sé, es decir, también lo que deja atrás lo que ha ido consiguiendo hasta el momento, ¿no? O sea, y con sus retos, pues ya pues eh, tiene mucho de experiencia ganado, por ejemplo, a nivel vital. A lo mejor no es su primer trabajo y eso le da como cierta cancha, cierta seguridad, pero a lo mejor es una persona pues que ya la energía no es la de 30 años, sino que tiene pues menos energía. A nivel, por ejemplo, de sueño, pues tiene menos horas de sueño, ¿no? O sea, suele dormir menos. Entonces, pues también a considerar, ¿no? Según pues, la etapa vital en la que se encuentra el cuidador, pues va a tener, pues bueno, que cuidarse, ¿no? Según donde esté. Luego la duración del cuidado, pues si es un cuidado pues, continuo, si es un cuidador, por ejemplo, informal, pues tú sabes que siempre vas a ser un cuidador. En cambio, pues un cuidador que esté pues, en una institución, pues sabe que tiene unos horarios concretos, que tiene un periodo. Entonces, pues eso también pues, puede aliviar o puede también ayudar a como para desconectar, ¿no? También hemos dicho que el mundo de la discapacidad al final
pues entendemos que es una persona a la que cuidamos, pues que va a necesitar cuidados durante toda su vida. Entonces, pues esto también, pues el plantearse de esta manera, pues también puede ayudar a decir, bueno, como lo que he dicho antes, ¿no? Como hacer una, de una carrera a una maratón, ¿no? Entonces vamos a prepararnos para una maratón. Luego, por ejemplo, la capacidad que tiene la persona de percibir la ayuda externa, ¿no? Si esa persona pues tiene como facilidad para pedir ayuda, si tiene accesible pues medios para poder ser ayudado, pues la verdad que eso va a hacer que, que se vea más como más arropado, ¿no? En cambio, si tiene una percepción pues bastante mala, ¿no? A la hora de recursos de fuera, pues lo va a tener más difícil, ¿no? Se va a sentir más agotado. Luego, por otro lado, los rasgos de personalidad y los estilos de afrontamiento, que esto lo lanzo aquí, pero lo retomaré más adelante en la última parte de la sesión. Pero bueno, también así adelantar que hay algunos rasgos de personalidad, se ha visto, pues que ayudan a tener como un mejor manejo y a poder sobrellevar mejor las dificultades y otros rasgos de personalidad que lo dificultan, ¿no? Y luego los estilos de afrontamiento, pues depende de cómo yo afronte los problemas, pues me ayudarán más o a lo mejor es piedras que yo me meto en mi mochila, ¿no? Y luego, por último, pues esa persona, pues ya antes decía, ¿no? Si existe una patología previa a nivel emocional, pues física también, ¿no? Es decir, también si yo parto de que tengo una enfermedad que me condiciona, pues por ejemplo a nivel de sueño, a nivel de alimentación, a nivel de energía, a nivel de dolor físico, pues al final pues también en el trabajo se va a reflejar, ¿no? Entonces va a ser un añadido y que me provoque pues más cansancio, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es así un resumencillo de qué nos podemos encontrar con el cuidador, ¿no? Con ese perfil de cuidador y pues algunos riesgos, ¿no? Y luego ya termino, ¿no? Pues hablando de características como más en global, ¿no? Ya no a lo mejor pensando tanto en la persona o en el cuidador, sino en general contexto de cuidado. Entonces, pues bueno, ya hemos dicho que se trata de un cuidado crónico, entonces va a implicar un desgaste físico de por sí. Luego, un cuidado que siempre va a necesitar de una formación específica, tanto individual como a nivel más global, más del entorno. Eh, y creo que también el hecho de que trabajéis la mayoría de vosotros en una institución es un factor protector, ¿no? Porque esa formación lo vais a tener como más, de alguna manera, como más fácil, más accesible, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta sesión. Es decir, si estáis en contextos en los que se facilita este tipo de formaciones, pues son herramientas pues, que uno se puede llevar, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el cuidado pues implica para que sea profesional, pues necesita también una serie de formación y luego una capacitación personal. Em, Luego, también eso, como la promoción de la estabilidad del usuario, ahí también implica, pues, por parte del cuidador, pues una atención constante, ¿no? Mm, Vale. Em, Otra de las características en global del cuidado, pienso que es a nivel emocional, pues que tú necesitas vincularte con la persona, ¿no? Y más yo creo que el mundo de discapacidad que tiene esa sensibilidad especial para conectar ¿no? Es decir, con el entorno, pienso que es un mundo que nosotros nos pone a prueba, ¿no? De cómo es nuestro mundo emocional, cómo es nuestra capacidad de relacionarnos y de qué manera, pues también eso, como cómo respondemos y cómo correspondemos, ¿no? Al otro. Entonces, pues bueno, hay una implicación emocional bastante fuerte, ¿no? Em, y bueno, esto al final es un poco también lo mismo en el estado físico óptimo, pues al final también el cuidado implica que buscas el estado físico óptimo de la persona a la que cuidas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también el manejo de crisis, ¿no? De la dependencia que, por ejemplo, cuando va avanzando en edad, pues va a ser cada vez mayor, entonces vas a tener, ¿no? que estar continuamente adaptándote a un nuevo cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer ahí un manejo conductual adecuado, pues eso pues también es un plus que tiene el trabajo del cuidador. Y luego ya la presencia del trastorno mental,
en algunos casos, pues también implica, pues como decíamos antes, ¿no? Como en el estudio dices, pues que a lo mejor una persona, ¿no? Que no haya tenido una formación previa, pues se puede ver ahí un poco, pues, con una dificultad, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen, esto viene a decir, ¿no? Que en sí el mundo del cuidado y de la discapacidad implica una alta demanda emocional y física, ¿no? Entonces, pues esto ya es como un factor de riesgo, ¿no? Para si uno no se cuida, no presta atención, que pueda derivar en un burnout. Em, ya por último, ¿no? Ya para cerrar esta primera parte. Yo veía también unos factores de protección pensando en vosotros, ¿no? En que trabajéis en un contexto de institución, ¿no? Que creo que también da bastante, no hay tantos estudios dedicados a eso, eh, pero lo que sí que se ve es que en sí mismo es un factor de protección por estas cosas, ¿no? Ahora lo mencionaré. En primer lugar, porque ya para el cuidador, el hecho de que esté en una empresa concreta o haya alguien que responda por uno, da cierta sensación de seguridad, ¿no? O sea, hay una institución que me ampara porque tengo un seguro, porque tengo unos horarios, ¿no? Y ese como rol de cuidador de alguna manera como que lo puedo integrar en otros roles de mi vida, ¿no? En mi rol personal, en mi rol social, y dices, pues que haya una separación y haya una institución que responda por mí, pues de alguna manera ya es como una carga repartida, ¿no? Luego también la parte de la remuneración era, veía yo que era bastante relevante, porque, bueno, al final el cuidado pues tiene un valor en sí mismo, no es intrínsecamente pues tiene un valor, pero el hecho también de que a nivel externo haya un reconocimiento de esa tarea que yo hago, pues también de alguna manera es a nivel incluso perceptivo, a nivel psicológico, pues esa persona ya implica que tiene valor, ¿no? Es un valor plus. Entonces, pues eso también de alguna manera ayuda a sentirlo como, como algo bueno y que algo que forma parte de un tiempo, de mi trabajo, ¿no? Eh, luego, también lo comentaba, ¿no? Pues una mayor oportunidad de formación, es decir, pues ese conocimiento que necesitamos pues para capacitarnos, para entender la discapacidad, me gusta mucho esta frase, eh, en un contexto de institución va a ser mucho más fácil o mucho más accesible eh, optar a cursos, tener un equipo, por ejemplo, en el que cada uno pues, me puede aportar a nivel personal algo, ¿no? Eh, o sea, que tiene como muchos recursos y creo que es mucho más fácil que una persona en solitario en domicilio pueda optar, ¿no? Eh, como que eso también arropa más la accesibilidad a formación. Eh, ya comentaba, ¿no? El cuidado se hace fuera del hogar, entonces eso también a nivel, ya no solo por horario, sino a nivel de ambiente es distinto. No me vinculo de la misma manera si es una persona de mi familia a una persona externa, ¿no? Entonces eso, pues también esa separación a nivel emocional, pues va a ayudar un montón al cuidador a no desgastarse, ¿no? Tanto. Y por último, el equipo, ¿no? Un equipo multidisciplinar, ¿no? En el que cada uno tiene su papel y la carga se reparte. Y entonces la responsabilidad, pues, también como que se comparte entre todos, ¿no? Entonces eso también ayuda mucho a aligerar la carga, ¿no? Cuando hay un equipo cohesionado, cuando sé que hay alguien a quien puede continuar la tarea que yo he empezado, pues también de alguna manera eso ayuda al cuidador, a esa percepción del cuidador. Em, Muy bien. Hasta aquí la primera parte ya hecha. No sé si alguien tiene alguna duda. No sé si he ido muy rápido o no. Eh, Por ahora no, María. Ya está, creo que estamos todos atentos a lo que estás diciendo. Lo muy dejamos bien, para el final. Gracias. fenomenal. Venga, Voy así con prisa porque como hemos ya, empezado tarde no me quiero pasar de la hora. Entonces, venga, pues no, bueno, si no te alguna cosa preocupes. no se entiende, pues ya al final. Vale. Bien. Bueno, ya pasamos ya al meollo, ¿no? De la charla, de la sesión, que es ya definir qué es el síndrome del burnout o de cuidador quemado, ¿no? A lo mejor habéis escuchado los dos términos o no lo habéis escuchado, pero bueno, yo creo que algo sí que nos puede sonar, ¿no? Creo que es un tema bastante actual. Entonces, hay muchas definiciones
y hay muchos autores que destacan cosas, cosas similares. Entonces yo he intentado hacer ahí pues una síntesis de más o menos lo que coinciden casi todos los autores, ¿no? Entonces, si podríamos definir el burnout, sería una sensación de desgaste, o sea, de una persona que está al límite de las fuerzas, que no tiene energía para más, que ve cada día, ¿no? como una superación, como una carrera de obstáculos en lo que cada vez es un obstáculo como más difícil de saltar y de superar, ¿no? Entonces, pues al final, ¿qué es? Pues eso, como una sensación de que estoy quemado, ¿no? A nivel emocional y a nivel físico, ¿no? O sea, a veces incluso no se sabe muy bien cuándo entra el emocional y cuándo el físico, ¿no? Está realmente como muy unido, ¿no? El síndrome, o sea, la sensación del síndrome del burnout. Eh, pero un poco sí, más o menos se habla como de un desgaste físico y emocional. ¿Esto a qué es debido, no? Pues sobre todo, ¿no? Se da en un ámbito de profesional, en un ámbito de trabajo, en el que hay en común, pues hay un estrés continuado, ¿no? De unas tareas que se hacen repetitivas, que se hacen monótonas, que todos los días es lo mismo, ¿no? Y que se percibe como algo que siempre es así, ¿no? De tipo crónico. Que ya hemos dicho, ¿no? Que el cuidado para este tipo para estas personas, ¿no? Para este perfil de personas, pues es que es para toda la vida. Entonces, aquí puede entrar dentro, ¿no? Pues de que, de que puede ser un factor de riesgo, ¿no? Porque se ve que es un cuidado que se hace de tipo crónico, ¿no? Y se hace durante todo el día gran parte. Ahí también, por ejemplo, los horarios, pues depende ¿no? de cómo se reparte o tal, pues puede ayudar a, por ejemplo, a aligerar un poco la carga o a tener esos pequeños descansos, pues puede ayudar, por ejemplo, a tener un poco de aire o no, ¿no? Si son pues jornadas continuas, ¿no? O de 12 horas y tal, pues a veces, pues incluso se llega al final del día, ¿no? Pues ya con un desgaste que luego pues pasa factura, ¿no? Entonces, pues bueno. eh, Al final pues es un trabajo estresante de manera crónica en el que la persona pues se desgasta. Y luego también una característica interesante es que esa persona deja de eh, como que sentir que controla la situación. Es decir, como que de alguna manera hace un poco un trabajo un poco autómata, ¿no? Decir, de yo hago las cosas, pero, pero en el fondo no sé ni para qué y ni en el fondo tampoco me importa porque total no lo voy a controlar, ¿no? O sea, también es un poco como que se entra psicológicamente en esa dinámica, ¿no? De no puedo controlar, no voy a cambiar las cosas, este cuidado va a ser siempre así, entonces no tiene como, pierdo sentido, ¿no? Y pierdo esa motivación. Em, me parecía muy interesante esta tabla porque creo que resume muy bien, no sé, como el quid del síndrome del burnout, ¿no? Es decir, qué ingredientes tiene el contexto, ¿no? de trabajo para que se pueda dar ese burnout. Entonces, por un lado se ve como que es un trabajo que es muy exigente, tiene muchas demandas. Y luego, por otro lado, yo no tengo la capacidad para hacer frente a esas demandas que son cada vez como más altas, ¿no? O más exigentes, ¿no? En esas altas exigencias hay como dos ramas, ¿no? Que es la exigencia que me pongo yo a mí mismo, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, con unos rasgos de personalidad, pues, o muy perfeccionista, pues la persona muy perfeccionista, o la persona, pues, que todo, ¿no? Todo su éxito, su fracaso lo asocia a sí mismo, ¿no? Y solo a su trabajo personal, pues bueno, al final, pues eso va a repercutir en que tú vas a tener una exigencia muy alta de que todo salga bien y cuando no sale bien, pues ahí llega el problema, ¿no? Y luego, por otro lado, las exigencias externas, es decir, pues es un tipo de cuidado, como a lo mejor hemos dicho antes, pues que es ya de por sí muy desgastante físicamente, que requiere una atención por tu parte pues muy exquisita, que tienes unas jornadas muy largas, que tienes que hacer, ¿no? muchas cosas a la vez, muchas cosas en periodos cortos de tiempo, entonces lo que haces es estar, ¿no? como continuamente haciendo una cosa detrás de otra, y después eso al final pues desgasta, ¿no? Y genera esa sensación de estrés, que si esto permanece mucho tiempo, pues al final pasa factura, ¿no? Entonces, por un lado,
esas altas exigencias, y luego por otro lado, uf, yo no me veo con la capacidad de responder a ellos, ¿no? Yo no tengo esos recursos necesarios pues para llegar a final del día, llegar a todo lo que tengo que hacer. Eh, y luego en esos recursos pues están los internos, es decir, pues esa persona cómo se percibe a sí misma y pues lo que me comentábamos, ¿no? Pues una persona pues que no tiene la formación suficiente y no sabe manejar los síntomas, por ejemplo, pues lo va a tener muy difícil, va a tener que adaptarse, ¿no? Eh, si no tienes a lo mejor las estrategias personales o a nivel emocional, pues no está preparado para responder ante una crisis, por ejemplo, pues lo va a tener difícil. Si es una persona que ya de por sí tiene una situación personal X que hace que su cabeza esté en otro lado, y después también lo va a tener difícil. Es decir, pues ahí dices, pues la energía va a estar focalizada en otras cosas, ¿no? Entonces no va a poder hacer bien su trabajo. Y luego, por otro lado, ¿no? Los recursos externos, ¿no? Que a veces, pues es ese sentimiento de estoy desamparada, de que somos un equipo, pues que no estamos bien cohesionados, que no tengo esa supervisión por parte de la empresa, que no me siento cuidado, que falta material, que hay muchas cosas que hacer, pero decimos a la empresa o decimos al director y no nos sentimos escuchados. O sea, como que a veces esa percepción de que no existen los recursos, porque a lo mejor no existen, o a lo mejor eh, no se quieren poner a disposición, y pues también es un factor que también eh, es como el caldo de cultivo, ¿no? Perfecto para que uno se desgaste y uno se pierda el interés y la motivación, ¿no? Y que ya empiece, ¿no? a aparecer pues ese quemazón por el cuidado, por el trabajo. Eh, em, Así ya también como para aterrizar en síntomas o signos concretos, pues yo aquí he colocado algunos, ¿no? Por ejemplo, no sé si os ha pasado o en algún momento o conocéis o no sé, bueno, en algún momento os puede pasar, ¿no? Pues que de haber empezado pues en un sitio con una persona, ¿no? Y que tenéis una buena relación, de repente, ¿no? Porque yo estoy cansado, porque yo estoy empezando a experimentar esto, pues de repente siento que esta persona me pone nerviosa, ¿no? O sea, o que empiezo a pensar mal de esto del trabajo, cuando antes pues no tenía ningún problema, ¿no? O sea, como que ahí empiezan, ¿no? Empiezo a interpretar eh, pues este momento del trabajo como algo negativo que no me gusta, ¿no? Entonces pues intento como huir. Siento desmotivación, incluso a veces pues, puedo sentir como depresión, ¿no? Como cada día, ¿no? Cuando me levanto me cuesta empezar, ¿no? Empezar o arrancar el día, siento como una especie como de angustia interior de esto si va a seguir así, qué sentido tiene, ¿no? A veces también uno lo puede experimentar con signos físicos, pues dolores musculares, cuello, espalda sobre todo, por ejemplo, mandíbula, ¿no? Pues son sitios, son zonas del cuerpo donde se concentra más la tensión, ¿no? O migrañas, ¿no? Pues una persona pues, que tiene pues, mucho dolor de cabeza, pues bueno, no sé, que a lo mejor ahí el cuerpo te está diciendo algo, ¿no? eh, Sensación de fatiga y a lo mejor no ligada al esfuerzo, porque a lo mejor llega el fin de semana y a lo mejor no estoy haciendo una actividad propia de, ¿no? de desgaste, pues que me siento agotado. Entonces, pues bueno, a lo mejor es que llevas arrastrando toda la semana, ¿no? Pues muchas cosas de trabajo y llega el fin de semana y eso aparece, ¿no? O sea, que a lo mejor dices, pues, o llegan las vacaciones y dices, es que no puedo más. Es decir, pues es que a lo mejor no está ligado al esfuerzo de ese momento, sino de tu trabajo, ¿no? Em, o irritabilidad, que a veces pues en el trabajo pues no tengo ese momento como de escape o de mostrar el enfado y luego llego a casa, ¿no? Y lo paga mi familia, lo pagan mis amigos, ¿no? Y después ese momento de tensión que en algún momento se libera y dices, y es que me siento que todo me sienta mal, ¿no? O que todo me enfada, y dices, y que tengo los sentimientos a flor de piel, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor pues por ahí puede aparecer, ¿no? Luego, por ejemplo, empiezo a ver, ¿no? Con la deshumanización, pues empiezo a ver que en el trabajo dejo de ver el sentido a lo mejor más humano en el que yo empezaba al principio, ¿no? Y veo que poco a poco que voy haciendo un poco máquina, como que no siento las cosas o que en el fondo me da igual que salga o que no salga, ¿no? O sea, como que pierde ese lado humano, ¿no? De vinculación emocional, por ejemplo. Luego, por ejemplo, comportamientos pues que
como que me desvían un poco del problema real, ¿no? O que a la hora de resolver un problema, una crisis, pues de repente me veo que aunque antes era capaz, ahora me veo que es que no tengo la capacidad de hacer frente a esto. O sea, me veo como con, sí, con que no tengo los recursos suficientes para afrontar un problema que antes sí podía resolver, ¿no? Eso también me gusta verlo como un antes y un después. Es decir, cuando antes esto iba bien y de repente estoy notando algo de esto, pues bueno, que cada uno como que se haga como esas preguntas, si esto también me ha pasado siempre o si me pasa solo en el momento de trabajo. Pues eso, también sentimientos de desbordamiento, de que ya no puedo más, o falta de sentido, y dices, pues ya pues es pues como decía antes, ¿no? Pues es un trabajo deshumanizado, es un trabajo en el que pues no voy a gusto por las mañanas, en el que cada día me cuesta más, y es porque ya he dejado de sentir ese sentido, ¿no? Que me hace ir a trabajar. Eh, Estos autores identifican más o menos como cuatro etapas del burnout, que en el fondo diría que es una sola, pero de manera gradual, ¿no? La primera fase es la, la de Superman, ¿no? La llaman así, como la fase de Superman o la fase de idealismo, ¿no? Como un poco incluso ingenuo, ¿no? Por ejemplo, esa persona pues, que acaba de empezar a trabajar en este sector y entonces pues como que no es capaz de medir, ¿no? Y entonces pues se sobreimplica demasiado, incluso voluntariamente, ¿no? Como que pide pues más cosas, está muy a gusto en el trabajo, ¿no? Y entonces empieza pues como a derrochar esa energía que tiene, ¿no? Es un momento en el que pues eso, una persona, porque una personalidad pues muy empática, ¿no? Muy pues, de actitud de servicio, pues puede tener este riesgo, ¿no? De empezar muy bien, empezar eso, sin como medir las fuerzas y un poco como una fase de enamoramiento, ¿no? De que todo va bien, pero no soy capaz de ver el lado malo o ver a lo mejor mis propias limitaciones, ¿no? Es un momento en el que se ve todo como de color de rosa, ¿no? Entonces empiezo muy fuerte, pero no mido y enseguida em, pierdes energía si no lo he sabido como canalizar bien, ¿no? La segunda fase es una etapa de estancamiento. Es una fase en la que uno ya como que se va dando cuenta de que no puede con todo, de que a lo mejor la empresa pues no es lo que no es como esperaba, o empieza a haber, ¿no? como problemas pues con compañeros, ¿no? O con personas a la que cuida o con residentes, y entonces como que ya pierde, ¿no? Como esa fase ideal en la que todo iba a ser genial, en que iba a cambiar el sistema, que iba a cambiar el mundo, ¿no? Que iba a ayudar a todos los residentes, ¿no? Entonces como que conecta un poco con la realidad que es la dificultad del trabajo, ¿no? Es un choque de expectativas, ¿no? Entonces pues ya poco a poco se va viendo pues que esta persona pues baja el ritmo, que ya pues no se implica como antes, que ya si puede evitar hacer ciertas actividades, pues también empieza a evitar. O sea, que ya empieza a reconocer pues, los primeros síntomas como de que me estoy agotando, de que igual si voy por aquí me voy a acabar quemando y voy a acabar rompiéndome, ¿no? Esto es una fase como de transición, en el que es bueno que si en un momento pues uno empieza a experimentar pues algunos de los síntomas que hemos mencionado antes, pues que esté atento, ¿no? Decir, bueno, yo sé que a lo mejor estoy tirando por aquí, entonces pues vamos a ver de qué manera pues cuidarme más, ¿no? Cuando uno no presta atención a esto y sigue como si nada, pasa a la tercera fase, ¿no? Que es la de apatía. Una apatía que ya estos síntomas cada vez se hacen un poquito más intensos, es como la fase central, ¿no? En el que ya eh, no he atendido a estos síntomas de cansancio o de frenada, ¿no? Que a veces el cuerpo me pide y empiezo a frustrarme más, empiezo a ser más irritable, empiezo a tener como más síntomas físicos. eh, Luego, por ejemplo, ahí empiezan, por ejemplo, también a dejar de sentir un poco, ¿no? O sea, como que esa persona ya ha dejado esas expectativas que tenía, ¿no? De querer ayudar y de alguna manera empieza como un poco esa fase deshumana, ¿no? Es decir, de yo un poco me desvinculo, voy a empezar
a refrenar estas emociones porque como siga así me voy a romper, ¿no? Y luego ya por último, ¿no? O sea, si esto no se pone remedio, si uno no se empieza a cuidar a nivel físico y a nivel emocional, llega como la pasada de rosca, ¿no? La etapa de distanciamiento. Es un momento en el que la persona dice, pues ya deja de ver el sentido a lo que hace, eh, desvaloriza completamente el trabajo, ve a la institución como el enemigo, ve al cuidado, a la persona que cuida como también como el enemigo, ¿no? Como una persona a la que no se le puede hacer nada, ¿no? O sea, como un tirar la toalla, ¿no? Y emocionalmente frío, ¿no? No me vinculo porque si me vinculo voy a sufrir más. Esto, es decir, al final en todas las fases aparecen estos síntomas, pero lo que caracteriza uno de otro es el grado de intensidad, ¿no? Y también es el- también la irresponsabilidad de yo estoy viendo que algo falla y no hago nada por resolverlo, ¿no? Cuando uno también empieza a tomar medidas, aunque sean poquitas, ya hay una percepción de control y eso también ayuda a recular, ¿no? O sea, al final, quien llega a esta fase es porque de alguna manera eh, no ha querido ver o no ha sabido cómo resolverlo, ¿no? Entonces ya, como pasado, pues pues bueno, yo creo que el núcleo, ¿no? de la sesión, de un poco definir qué es el síndrome del burnout, las consecuencias, ¿no? Un poco los ingredientes que tiene y las fases, pues llegamos como directamente a las propuestas de mejora. Entonces, pues aquí van a salir varias cosas, porque la verdad es que hay bastantes, o sea, hay mucho estudio y hay muchas iniciativas. Y me voy a centrar más en las, eh, diría yo como en las psicológicas, ¿no? Que al final es mi campo, pero aquí yo creo que es bonito ver como qué otras iniciativas se han hecho para de alguna manera completar, ¿no? Entonces, pues bueno, hay dos autores muy interesantes, Lazarus y Fortman y Carol Shire, que mencionan como dos aspectos psicológicos que pueden ayudar a, bueno, a hacer frente, ¿no? Por un lado están los rasgos de personalidad, que tiene que ver con cómo nosotros entendemos el estrés y de qué manera podemos evitarlo o vivir con un estrés pues, adaptable, ¿no? Y luego los estilos de afrontamiento, que son como esos procesos cognitivos que nosotros vamos haciendo, ¿no? Para resolver problemas. Entonces, eh, bueno, pues aquí, ¿no? Entonces, por un lado están los rasgos de personalidad que pueden ayudar a fomentar un cuidado eh, y a también entender el cuidado como algo positivo y algo saludable. Y Goldberg, que he mencionado antes, habla de cinco factores, ¿no? De estos factores son responsabilidad, que aquí lo tengo un poco más descrito para quien a lo mejor no lo conocía, pues es la responsable. El rasgo de personalidad habla de pues, una persona pues, que es organizada, que planifica, ¿no? O sea, que de alguna manera entiende cuál es su papel en el trabajo, ¿no? Y cómo llevarlo a cabo, ¿no? O sea, eh, a la hora de tomar decisiones, pues actúa con responsabilidad eh, y luego como que también se sabe situar muy bien en el tiempo, ¿no? Pues una persona con un rasgo de personalidad o con un estilo, pues de querer hacer bien su trabajo de manera responsable y también a nivel interior, ¿no? Es decir, yo como me tomo la vida responsablemente, pues tiene puntos a favor para que haya una ayuda, ¿no? O sea, para que puedas mejorar en este aspecto, ¿no? O sea, para que puedas poner en marcha eh, pautas para cuidar, ¿no? O para frenar un poco, ¿no? Como esa fatiga, ¿no? Que puedes vivir, porque te sabes adelantar, ¿no? Luego la apertura a nuevas experiencias, ¿no? Pues una persona pues que está abierta a tener otras alternativas, también de alguna manera puede ayudar a mitigar un poco como esos síntomas, ¿no? Dices, porque sé que no solo hay un camino, sino que puedo abrirme a otras posibilidades. A lo mejor lo que yo he probado hasta ahora no funciona, pero entiendo que hay otras maneras de llegar a una solución. Entonces, quien está abierto a ese cambio,
va a ser más fácil, ¿no? Pues que de alguna manera llega a una solución. Luego la amabilidad, el rasgo de amabilidad que tiene que ver con cómo nosotros nos empatizamos con los demás, cómo se muestra respetuosa, ¿no? Pues se sabe conectar, ¿no? con intimidad, con confianza a los demás. Y eso pues un rasgo de personalidad, pues que los estudios dicen que tampoco ni sí ni no, ¿no? O sea, que es un rasgo más y que nos puede, yo pienso que tiene que ver más con esa fase de Superman de querer cambiar el mundo, de querer como vincularse muy bien con las personas a las que cuidamos y que si uno no se sabe medir pues esa empatía, pues a lo mejor te puede desgastar, ¿no? Yo lo veía un poco desde así, pero los estudios tampoco mencionan mucho. Luego el nivel de extroversión es un punto como muy a favor, que, que se ve que en los estudios, pues quien sea una persona pues que tienda a vincularse con los demás, que tienda a conectar con otras personas, con pedir ayuda, pues le va a ayudar más a mitigar esa fatiga. Y luego un punto, un rasgo de personalidad que estos autores veían como algo que iba a dificultar más en tema de burnout es el neuroticismo o inestabilidad emocional, ¿no? Pues es pues una persona pues que de entrada pues que tiende a enfadarse mucho o a perder el equilibrio o a nivel emocional, que tenga cambios de humor constantes, ¿no? O que muchas veces como que no se entienda mucho su mundo interior, pues va a ser una persona que va a tener dificultad pues para llegar a una solución y para poder también eh, de alguna manera, no sé, como saber compensarse emocionalmente, ¿no? Ante por ejemplo, crisis o ante situaciones del trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí un poco, estos son rasgos, es decir, estos son tendencias y cada uno, pues más o menos como que va oscilando entre uno u otro, ¿no? Entonces es interesante también saber, pues que eh, si tenemos una personalidad X, pero buscamos tender por ejemplo, a ser personas que tiendan a la extroversión en sentido de pedir ayuda, por ejemplo, a pedir ayuda externa, a ser de alguna manera pues, responsables con nosotros mismos y con nuestro trabajo, pues eso es algo que los estudios también nos dicen que nos va a ayudar también en este punto, ¿no? De quemación de trabajo. En cambio, somos personas pues que tendemos a ser un poco más inestables, a, a expresar a lo mejor de una manera como más intensa las emociones, pues eso va a jugar un poco en nuestra contra. Entonces, también como nosotros podemos, pues ya, es decir, ya es cada uno, ¿no? Es decir, cómo voy a buscar estrategias para modular esas emociones, ¿no? Y luego, por otro lado, ya en segunda parte es los estilos de afrontamiento, ¿no? Que diferenciaban dos como estilos de afrontamiento a la hora de pues, manejar el estrés y en el sentido de burnout también, eh, cómo las personas tienden a solucionar los problemas, ¿no? Hay gente, ¿no? que tiende a tener estilos de afrontamiento orientados a la emoción y otros hacia el problema. Enfocados en la emoción es cómo yo los recursos internos los oriento hacia buscar la aceptación, por ejemplo, o yo equilibrarme emocionalmente para valorar positivamente esta situación, ¿no? Entonces, esto se ve en los estudios que, que es positivo, pero es más positivo cuando tienes un estilo de afrontamiento dirigido al problema, porque al final, si tú solo sabes afrontar la situación a nivel emocional, estás haciendo un cambio en ti, pero no estás haciendo un cambio en la realidad estresante de por sí. Entonces, puede implicar que en el momento te ayude, pero a la larga, si ves que no hay un cambio a nivel externo, pues al final esa estrategia pues va a desaparecer en algún momento o te vas a cansar, ¿no? Entonces, un poco también estos autores apostaban por buscar estilos de afrontamiento en el que haya como un, como un proceso activo del problema, es decir, analizar eh, dentro de, por ejemplo, del contexto del cuidado, qué es lo que más me desgasta para poner una solución como real y que yo pueda ver pues, a través de búsqueda de apoyo, a través de buscar pues, formación o buscar a alguien que me ayude o pedir un cambio, ¿no? Es decir, cómo yo soy capaz de gestionar mi entorno para, de alguna manera, como sobrellevar mejor esa situación estresante, ¿no? Em, y luego ya, más enfocado en el autocuidado, em,
Otros autores, Deñez, Orem y Beckel, hablaban como de dos aspectos del autocuidado, ¿no? Que a tener en cuenta. Primero, como para tener un autocuidado que al final dices el entender un cuidado sano a uno mismo que al final va a repercutir en el otro, ¿no? Es decir, si nosotros no somos los primeros en cuidarnos, al final el trabajo que estamos haciendo se va a quedar a mitad y no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, porque tampoco hemos entendido realmente qué significa el cuidado, ¿no? Si nosotros no nos entendemos. Entonces, pues estos autores también, a la hora de explicar el autocuidado, eh, como que mencionan dos partes, ¿no? También que coinciden con los autores anteriores, que es cómo nosotros podemos mejorar en entender mejor el autocuidado, es decir, cómo capacitarnos para autocuidarnos mejor, y luego decir cómo a nivel externo voy a poner en práctica esa capacidad que yo adquiero para eh, tomar actitudes, ¿no? Hacia el bienestar, hacia la mejora personal. Entonces, propuesta de mejora, ¿no? O sea, ya ahí entramos en terreno, ¿no? Es decir, pues mejorar la capacidad, pues yo veía, ¿no? Pues conocer para actuar. Es decir, cuanto yo mejor conozca mi entorno, cuanto yo mejor me conozca a mí y conozca los recursos que tengo, mejor voy a poder actuar para mejorar en esta fatiga, ¿no? En estos momentos en los que yo noto que me estoy desgastando. Eh, y luego, por otro lado, decir qué comportamientos, ya habiendo conocido todo el contexto, yo puedo poner en práctica para mejorar. Entonces ahí aparecen, ¿no?, los tiros de afrontamiento orientados a la solución, es decir, como la puesta en marcha de cosas externas o de, eh, sí, sí, como el entorno, ¿no?, que yo, cómo yo lo puedo cambiar, y luego la promoción de la salud y bienestar de la propia persona, del propio cuidador. Al final lo que estoy haciendo es continuamente como saltar de un lado a otro porque al final es un tema como muy completo y que creo que se abre y se cierra, ¿no? Continuamente. Entonces, orientado a la capacidad del autocuidado, yo veía, ¿no?, como la importancia de conocer para luego poder actuar. Entonces, para empezar, ¿no?, como hemos mencionado antes, pues si hay unos estilos de personalidad que ayudan a las personas a, a conocerse mejor a sí mismos, a conocer mejor el entorno, a poder funcionar de una mejor manera, pues lo interesante es, pues bueno, no sé, cómo apostar primero, pues saber qué tipo de personalidad tengo, ¿no? Es decir, cuáles son mis rasgos normalmente, o sea, los que yo eh, pues suelo tender, es decir, por tendencia hereditaria, y luego a partir de esa tendencia que yo tengo, pues como de alguna manera como apoyarme en lo que tengo para ir a mejor, ¿no? Entonces, pues yo pensaba pues algunas preguntas que si queréis os podéis apuntar o puedo dejar también pues un minuto para reflexión, que de alguna manera nos pueden dar un poco de pistas, ¿no? Es decir, de cómo nos podemos conocer mejor a nosotros mismos para tener una herramienta más, ¿no? Entonces yo para empezar pensaba, ¿no? Pues en general, ¿no? Pues ¿cuáles son mis límites, ¿no? Por ejemplo, yo que entiendo de la empatía. ¿Cuál es, la empatía tiene límites o es un riesgo? ¿Es algo que me ayuda? ¿Cómo lo entiendo en el contexto del trabajo, ¿no? O sea, ¿puedo dar lo mejor de mí siempre? O sea, ahí, por ejemplo, es un límite con el que uno se topa, ¿no? Entonces, saber hasta dónde puedo llegar creo que es como una pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Em, Luego, por ejemplo, cómo son mis estados emocionales de base, ¿no? Pues si soy una persona pues que por lo general pues suele tener un estado de ánimo pues alegre o tiende un poco a la tristeza, a la melancolía, me enfado con facilidad, eh, ante un problema, pues cómo suelo reaccionar, suelo ser ágil a la hora de reaccionar, pido ayuda, no sé, a quién acudo, por ejemplo, cómo es mi red de apoyo, si cuento con gente en la que yo puedo confiar, eh, expectativas, ¿no?, que espero del trabajo que realizo, qué espero de mí como persona. O sea, creo que son preguntas que yo creo que para empezar pueden ayudar a conocer esos recursos personales que antes hemos dicho, ¿no? Es decir, primero contar con quién soy,
con lo bueno y lo malo que tengo, para luego también poder como eh, poner, ¿no? Como los puntos sobre las íes y poner soluciones. Luego, el conocimiento de mi entorno, que esto ya lo hemos mencionado al principio de la sesión, pues bueno, es decir, cómo hacer, yo creo que es interesante que cada uno haga un análisis de pues, su propio ambiente de trabajo, por ejemplo, su propio entorno, para ver qué cosas hay de buenas, qué cosas habría que mejorar. eh, yo como cuidador, cuál es mi papel. Mi profesión me dice que tengo que dedicarme a esto, ¿no? Y que sí, y a lo mejor esto otro, pues no me tengo que dedicar, o sí, ¿no? Es decir, como, o qué recursos hay en mi institución, qué puntos fuertes, qué puntos débiles, ¿no? Siempre hay puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Entonces, pues a ver, cada uno, como qué es lo que tiene y de qué cojea, ¿no? Eh, qué puedo aportar yo a mi entorno y el entorno que me puede aportar a mí. Eh, cómo diría que es mi equipo de trabajo. No sé, un poco, yo creo que aquí también es interesante que cada uno como que lo anote a su experiencia personal de cuidado para hacer un análisis para luego ya, ¿no? Decir, poner, ¿no? Decir, enfocarse en ese estilo de afrontamiento, decir, de, bueno, pues ante estas cosas buenas, ¿cómo yo voy a poder reforzarlo? Y ante estas situaciones, pues, que no son tan buenas, ¿de qué manera yo voy a poder actuar, ¿no? O si yo puedo hacer algo, o si conozco a alguien que podría ayudarme, ¿no? O conozco a esa persona, o podríamos derivar a esa persona, pues que sí que tiene ahí un poder de actuación, ¿no? Y luego ya, no último, es decir, qué acciones concretas yo puedo hacer para poder cuidarme, ¿no? Y para poder prevenir esa situación de fatiga, ¿no? Entonces, pues yo acciones concretas pues que veía, ¿no? Entonces, pues, primero, pues si tengo unas altas demandas y unos bajos recursos, pues también empezar a decir, pues primero por lo que yo puedo hacer, ¿no? En mi propia vida. Esos recursos personales, pues vamos a aumentarlos. Pues ¿cómo los vamos a aumentar? Pues yo diría, pues con lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, pues tener una salud física y mental, pues lo más sano posible, ¿no? Pues con ejercicio físico y estable, es decir, pues como yo también a nivel de, o sea, a nivel físico, a nivel de cuerpo, puedo responder ante exigencias, ¿no? Pues si yo lo tengo en forma, pues mejor, ¿no? Y con actividades eh, físicas fuera del trabajo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un trabajo que implica un desgaste físico importante, a lo mejor yo voy a tender a pensar que, que el desgaste físico va a ser en el trabajo. Cuando en el fondo dices, también a veces el cuerpo necesita una energía, o sea, canalizar esa energía, esa tensión física con otra actividad física, ¿no? Entonces, pues ahí también depende cada uno, pero que busque también, pues, cómo ejercitarse físicamente, ¿no? Luego dieta saludable, o sea, apostar por una alimentación nutritiva, que es decir, bueno, cómo yo voy a ingerir los alimentos necesarios para poder responder a lo que tengo en el día, ¿no? Entonces, pues también apostar por cosas nutritivas, ¿no? Por una dieta que realmente me aporte, ¿no? Pues esos nutrientes necesarios, ¿no? Para poder afrontar lo que sea, ¿no? Luego, buena higiene de sueño, necesidades de descansos, también tener eh, cantidad y calidad de sueño, ¿no? Pues, por ejemplo, reducir el uso de pantallas por las noches, cenas ligeras. eh, si alguien está acostumbrado a la siesta, pues tampoco excederse mucho, ¿no? Es decir, como que apostar sobre todo que el sueño sea por la noche y no durante el día. Pero bueno, esto ya es cada uno con lo que le viene bien, ¿no? Y luego, pues apostar por cuidar de relaciones, ¿no? Pues sanas, ¿no? Es decir, pues con mi familia, ¿no? Con la gente a la que yo quiero, es decir, pues también tener un balance, es decir, no solo soy yo en mi trabajo, sino que yo también soy yo con mi familia, con mis amigos, ¿no? Y también que, y poder, también de alguna manera como el poder ser yo y dar lo mejor de mí en relaciones que no me lo van a pedir, sino que simplemente están, ¿no? Es decir, pues al final, pues la familia y esas amistades no esperan nada de mí, pues voy a disfrutar de ellos, ¿no? Y eso es cultivar y cuidar las relaciones, pues de una manera como mucho más liviana, ¿no?
Y a nivel psicológico, por ejemplo, se ve, es decir, que cuando una persona pues está realmente, ¿no? Integrado como en una familia, ¿no? O en relaciones interpersonales pues buenas y satisfactorias, pues al final pues es un alivio, ¿no? Y dices, si para esa persona a nivel emocional, dices, pues se reduce mucho, ¿no? Pues esa patología que decíamos antes. Y luego ya, así, ya no tanto como acciones concretas, sino como actitudes que pueden ayudar, pues es lo primero que pensaba, ¿no? Pues buscar tiempo de ocio sin prisas. Antes hablábamos de que a veces cuando estamos en un trabajo en el que hay mucha demanda, ¿no? Muy rápido y con a lo mejor tendencia al multitasking, ¿no? De tener que hacer muchas cosas a la vez, a veces podemos entrar como en esa dinámica, ¿no? De no parar, de no parar, de no parar y, y, y que vivimos con un reloj, ¿no? O sea, incorporado a nuestro ser. A veces que necesitamos, ¿no? O sea, que necesario se hace buscar esos tiempos en el que no haya reloj, en el que simplemente haya que estar, ¿no? O sea, pues buscar esos también, esos momentos de ocio, ¿no? En el que uno pueda descansar y no pensar en nada, ¿no? Luego cultivar la espiritualidad, que eso también en los estudios pues se veía mucho, pues la necesidad de buscar esos momentos pues de encontrar ese sentido, ¿no? Que a veces en momentos de fatiga, en momentos de mucho desgaste, pues se pierde un poco de vista, ¿no? La espiritualidad no tanto entendido como algo de religión, aunque lo abarca, aunque puede estar, sino como esa dimensión que nosotros tenemos, pues de ir más allá de nuestra productividad. Es decir, no solo somos lo que hacemos, sino que somos mucho más, ¿no? Entonces, pues a veces también ese sentido, pues a veces, pues se puede dar cuando uno se para y un poco también empieza como a alimentar esa parte espiritual. Em, Luego, pues algunas actitudes que alivian a nivel de relaciones, ¿no? Pues hay muchas, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, en la resiliencia, ¿no? Pues esa capacidad que nosotros tenemos de afrontar las dificultades, pues como oportunidades que tenemos para crecer o para dar lo mejor, ¿no? Entonces, cuando las dificultades se interpretan como algo que, como una oportunidad de cambio a mejor, eh, pues la verdad que ayuda, ¿no? El agradecimiento, el pedir perdón en las relaciones, ¿no? Es decir, pues en una persona que dices que vive en autoexigencia o en una exigencia continua, a veces la actitud simplemente de pedir perdón y reconocer que no puede en ese momento, pues ya alivia y dices, ya por lo menos sé que, que es que no tengo que llegar a este punto, ¿no? O el agradecimiento, es decir, pues si yo considero que tengo un equipo, que tengo una empresa, que tengo una persona a la que cuido, que me agradece o que yo pueda agradecer también su labor, pues también de alguna manera ya puedo ver también la realidad de una manera como más completa, ¿no? Y ya puedo empezar a trabajar ese lado humano que a veces, pues por esa carga, he perdido, ¿no? Y luego, por último, ¿no? El pedir ayuda, que eso ha salido mucho, ¿no? Es decir, eh, somos personas que ayudamos, que cuidamos y que yo creo que justo por eso a veces tenemos esa tendencia como a adelantarnos, ¿no? Y a veces pues nos cuesta ese pedir ayuda y el reconocer también pues que somos un equipo y que a veces pues somos los que tenemos que- que lanzar el brazo para que otro nos coja, ¿no? Y nos levante. Entonces pues ahí también pues la oportunidad que nosotros nos podemos hacer ahora pues de pensar en a quién yo puedo acudir para que me ayude, ¿no? Es decir, en un momento de dificultad pues si sería capaz de pedir ayuda y a quién, ¿no? Y a veces la necesidad pues de sentirnos escuchados y de buscar también esos momentos, ¿no? De que realmente nos sintamos escuchados y, y nada, también y simplemente disfrutarlo, diría yo. Y con esto, esta es la bibliografía, tengo algunos artículos más que quien esté interesado pues me puede preguntar y ya estaría. Creo que he ido un poco justa de tiempo, no sé si me he pasado, intentaba Nada, después. María. Muy bien, no te preocupes. Primero darte la enhorabuena, nos has tenido a todos bastante atentos a la explicación. Y bueno, haciendo un resumen un poco del chat, eh, vale, se me ha quitado la pantalla y se me ha ido. Perdón. Nada, nada, que se Es me ha que movido aquí. Bueno, pues Ana, no, 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 sigue como estaba. Vete, quítala, déjala ya. vale.
quitarla que ya tenemos aquí al chat. Simplemente era por, bueno, por ya que han escrito algunas personas. Nada, Ana nos dice que estamos identificadas. Gonzalo, que bueno, que es auxiliar técnico educativo, que lo que me pasa es que estoy quemado a nivel emocional y no físico. No mejor, mejor dicho, no tanto físico emocional, que me hace no tener ganas de innovar. Bueno, Maite nos dice que todo lo que estás comentando es el vivo reflejo de su caso particular. Su marido padece Parkinson vascular, diagnosticado hace poco, una falta de movilidad, y la actitud hacia él, pues bueno, si es positiva, su situación psicológica mejora también. Bueno, un poco pues, identificada. Ana también nos comenta que la propia empresa a veces acelera el proceso de sentirnos quemados, a veces casi más que el propio trabajo en sí. También es el trabajo. Y bueno, y una pregunta de Nati, la parte de la apatía podría ser el cansancio emocional y rutinario. Nos dice del trabajo. La parte de la apatía se refiere. Podría ser el cansancio emocional y rutinario del trabajo. Yo, si me permite, decirte que, bueno, que como trabajadores del sector, nosotros trabajamos, somos profesionales del sector de la discapacidad, donde hay desde colegio hasta unidad de día, centro ocupacional, residencia. Y sí quería destacar y responderle un poco a la compañera, aunque ahora tú le respondas a nivel más profesional que, que lo que hay que destacar de los trabajadores es la labor vocacional. Cuando tú entras en este sector, ahí hay una vocación, ahí hay un equipo con todos los compañeros y tú piensas que los usuarios que están en residencia, que es su casa, pues nosotros somos su familia. A nosotros desde el desayuno hasta la cena, el baño, la salida, subida, somos su familia, pues imagínate la motivación que se le puede dar, ¿no? Tú ahí no puedes ir desmotivado. Es verdad que cuesta, cuesta porque un pequeño avance en una persona con discapacidad puede ser muy alargado en el tiempo, pero cuando se consigue, es verdad que esa labor vocacional de los trabajadores la celebramos como algo muy grande. Entonces quería destacar eso, ¿no? A nivel profesional. Y luego, pues a nivel familiar, pues conocemos a todas las familias de todos nuestros usuarios y se trabaja en equipo con esas familias, tanto el que tiene a la unidad de día, que sale a las 5 de la tarde, como el que está en residencia. Entonces, también se le motiva mucho, también hay que reconocer, ¿no? La labor de la madre, del familiar que está a las 24/7 con el usuario. Entonces, un poco la de la descarga, ¿no? En nuestros centros. Y bueno, era simplemente hacer un reconocimiento de esa labor vocacional. Y, y- y también quería que mi compañero Paco de Extremadura, también como profesional también del sector, quiere aportar algo. Paco, ¿estás por ahí? ¿Estás en... Ahora. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarte, María Brodos. Ha sido una ponencia relativamente, pues, especialmente además, conmovedora. Para mí, que llevo trabajando 29 años en una institución de autismo precisamente, donde la carga la lleva precisamente la figura del cuidador, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿quién cuida al cuidador? Eh, Desde FESIE, los que estamos aquí, y si no, ya lo dejo yo claro, nos gusta cuidar mucho a las personas, no solo a los cuidadores, pero en especial los cuidadores son como nuestra parte, digamos, delicada, como bien acaba de comentar Esther, dentro de las entidades y de las instituciones, porque es la parte, el grosso que forma el núcleo de nuestras entidades, nuestras asociaciones, que lleva el trabajo más intrínseco y más duro y al mismo tiempo el menos satisfactorio. Entonces, te quería hacer una pregunta a ti, porque después de tu exposición brillante que has hecho en torno a todo lo que un trabajador, un cuidador puede hacer por cuidarse para no caer en el síndrome de Burnout o cualquier otro síndrome de cansancio emocional, ¿qué crees tú precisamente, y te pongo ahora en el brete, que podrían hacer las entidades para cuidar al cuidador? ¿Qué tipo de iniciativas crees tú que serían imprescindibles implementar y de forma sistemática tener en cuenta por los equipos directivos? Yo, que en este caso he estado 13 años de director, para poder crear climas, como tú bien has dicho, emocionales estables y que den lugar a un mejor clima de trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué podríamos hacer nosotros también de CFSIE como sindicato profesional al respecto para poder hacer sentir mejor a estas personas que tienen de apellido cuidador
pero que para mí son los primeros técnicos de todo el paradigma. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por esa pregunta, bueno, y por todos los comentarios, porque además yo digo, estaba hablando y digo, la verdad que por tiempo me estaba pareciendo que era una ponencia bastante fría, ¿no? O sea, lo he querido hacer muy analítico, también por mi profesión, pero como he comentado también, yo en el mundo también he estado en el mundo de la discapacidad y sé, como decía Esther, ¿no? Que hay mucho corazón y mucha vocación ahí y que justo, ¿no? Entra en contradicción a veces el querer dar todo y a veces no llegar y eso, a veces también incluso encontrarte como una entidad afuera, ¿no? Y dices que a veces te cierra un poco las puertas o te ata un poco de manos y dices y no consigo cómo llegar, ¿no? O sea, que sé que es un mundo bastante complejo, que hay mucho corazón y que a veces justo eso, como dices, ¿hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que a veces es como difícil hacerse esa pregunta, ¿no? Entonces, o sea, como he querido también reflejar, creo que es un síndrome o es una situación que tiene muchas caras. O sea, que creo que no hay una respuesta, ¿no? Con la que ha dicho quién cuida al cuidador, creo que hay una respuesta única correcta. Es decir, creo que todos estamos involucrados y creo que también es ese como trabajo en equipo o ese cuando todo, ¿no? Los engranajes se encajan, cuando el cuidador realmente se siente eh, satisfecho, ¿no? Y de alguna manera eh, se siente como cuidado o respaldado o arropado, ¿no? Entonces yo diría que a nivel institución, yo diría que los recursos, o sea, la formación, por ejemplo, es importante. El que cuente con, es decir, con un entorno que tenga material suficiente como para manejar las situaciones de crisis, creo que también es interesante. Pero yo diría, también aquí ya dejo a un lado como los estudios y hablo a título personal, yo pienso que el factor humano es lo que más puede desgastar o lo que más puede ayudar. Entonces pienso que cuando eh, una institución se centra en formar un equipo cohesionado, en el que haya comunicación, en el que cada uno reconoce las cualidades, o sea, las capacidades que tiene cada uno como miembro del equipo y luego las dificultades, es decir, eh, yo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, y hasta dónde yo sé que donde yo no entro va a entrar mi compañero o mi compañera, ¿no? Y vamos a poder hacer un trabajo entre todos. Entonces yo pienso que cuando una institución apuesta por un equipo, que haya comunicación y que se cuiden entre ellos y que también eh, haya problemas, que al final dices, pues es que al final, ¿no? A nivel social, es decir, pues y la convivencia misma y las situaciones estas, pues también lo que hacen es que a veces sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sin pretender que seamos perfectos, es decir, pues las limitaciones que tiene cada uno, las dificultades a nivel personal, pues cómo el equipo puede suplirlo, ¿no? Entonces, no sé, creo que también hay un punto como de cómo cuido a un equipo, cómo lo hago, eh, que tenga una buena comunicación y sobre todo, pues que se quieran y que se respeten en la medida de lo posible, en lo que la institución puede llegar. Que ahí también dices, también entra cada uno a título personal hasta qué punto quiere o no quiere, ¿no? Dejarse involucrar por un equipo. Entonces, yo pienso que ahí el factor humano es lo que la institución tiene que velar. Por ejemplo, yo pienso que algo como muy práctico, muy concreto es que haya, por ejemplo, reuniones de equipo, que haya supervisiones de manera como frecuente, en el que, pues si yo tengo una dificultad, pues yo tengo a alguien, a un superior que de manera directa pues me va a escuchar, ¿no? O que me va a poder atender, o que realmente, oye, pues se están tomando en serio, ¿no? O sea, eso también, por ejemplo, puede ayudar un montón, ¿no? O sea, que haya un sistema de supervisión que de alguna manera, pues que se sienta, ¿no? Que realmente que está ahí presente y que esté interesado en que ese equipo funcione bien. Entonces, yo diría que eso es como algo que creo que justo las relaciones personales son lo que más desgasta o lo que más puede ayudar, ¿no? Eso a nivel institución. Y luego a nivel de, la siguiente pregunta, ¿no? Sindicato. Sindicato, ahí ya me pillas un poco, ¿no? Bueno, tú has dicho una palabra clave Mm, que creo que va en la línea en la que nosotros queremos, digamos, ayudar a nuestros simpatizantes, que es la formación, ¿no? De hecho, mm, por eso estás tú aquí, por eso nos has ilustrado con esta carga emocional
En mi empresa sí que hemos tenido este tipo de cuestiones. Hemos hecho formación al respecto y no solo hemos hecho formación, sino hemos dado claves a través de un equipo de psicólogos para crear climas emocionales operativos y de trabajo para, aunque ha sido a veces duro, ¿no? Crear DAFOs donde te enfrentan a la dureza, ¿no? De las debilidades de las personas y de las debilidades de los equipos. Del mismo modo se sacan las fortalezas. Creo que sacar las fortalezas de los equipos es muy importante porque es más lo que podemos hacer que lo que no hacemos. Muchísimas gracias, María Brotón. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Esther, despide como merece broche final esta sesión. Gracias, María. Gracias a ti. Gracias, Paco. Pues nada, María, que muy agradecido. La verdad que nos hacía mucha falta también un seminario que tocara esta parte, ¿vale? Pues estamos tan inmersos en nuestro trabajo y en nuestra labor vocacional, como te digo, pero es verdad que es importante, aunque esto lo estamos viendo todos los días y viviendo, pero pararnos un poquito para reflexionar. Darle mucho ánimo a los trabajadores, darle la enhorabuena por su trabajo y a las familias que aquí nos tienen para todo, para todos los días que tengan que hablar, que tengan que desahogarse, que por lo menos cuenten con un apoyo, ¿vale? De sus trabajadores, donde estén sus hijos, sus familiares. Muchas gracias, nos vemos en el próximo seminario o jornada. Podéis seguirnos a través de las redes sociales donde vamos colgando todas nuestras actividades para dar visibilidad. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo y cuidarse. Gracias. Muchas Buenas gracias. Hasta luego, tardes, adiós. María. Buenas tardes, muchas gracias, hasta luego. Adiós, buenas tardes a todos. María, un abrazo desde Alicante.